Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alonso Reina y yo les voy a hablar sobre la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov. Bueno, para esto, la prueba Kolmogorov-Smirnov es un procedimiento de bondad de ajuste. Esto nos permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos muestra y una distribución teórica específica. El objetivo de esta prueba es señalar si los datos provienen de una población que tiene la misma distribución teórica especificada, es decir, contrasta si las observaciones podrían razonablemente proceder de la distribución especificada. Esta es una prueba no paramétrica, recordando que la prueba paramétrica es aquella que su distribución no puede ser definida a priori, ya que los datos mismos son los que la determinan. Esta es una prueba no paramétrica que prueba el grado de concordancia entre una distribución dada con una ya establecida. Para la realización de esta prueba es necesario conocer los valores de la desviación estándar y la media. Para la prueba Kolmogorov-Smirnov es necesario seguir 5 sencillos pasos descritos a continuación. El paso número 1 es definir la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Generalmente la hipótesis nula asegura que la distribución X sigue una distribución M, y la hipótesis alterna dice lo contrario, la distribución X no sigue una distribución M. Como paso número 2, si los datos proporcionados están dados en forma puntual, es necesario ordenarlos de menor a mayor. Si están dados en forma de datos agrupados, debemos de construir una tabla de frecuencias relativas. Para el algoritmo de la prueba Kolmogorov-Smirnov, seguimos con el paso 3, que en caso de que los datos se presenten en forma puntual, es necesario calcular la probabilidad teórica de que una observación sea menor o igual que cada valor muestral. Si se tienen los datos agrupados, es necesario calcular la probabilidad teórica de que una observación sea menor o igual que cada extremo superior del intervalo. Como paso 4, se calcula la máxima desviación en valor absoluto entre la distribución acumulada de frecuencias relativas y la función de distribución teórica. A este factor se le denomina dn. La fórmula nos dice que dn es el valor absoluto de la distribución acumulada de frecuencias relativas menos la función de distribución teórica. Como último paso para el algoritmo, es necesario comparar el dn calculado con la tabla de valores Kolmogorov-Smirnov. Si el dn calculado es menor que el dn de tablas, la hipótesis nula se acepta, comprobando que la distribución X proviene de una distribución M. Esta distribución M puede ser la normal, G cuadrada, f de Fishers, etc. De lo contrario, si el dn calculado es mayor al dn máximo que la tabla Kolmogorov-Smirnov nos dice, la hipótesis nula se rechaza. Bueno, como ejemplo número 1, suponga que para un proceso de fabricación de alambres de cobre funcione correctamente, debe ajustarse a una distribución normal. Para esto, en su proceso, su diámetro debe contar con un diámetro promedio de 26 milímetros y una desviación estándar máxima de 2. En un minuto de producción constante se producen 20 alambres. La siguiente tabla arroja el tamaño del diámetro de cada alambre producido. Tenemos un total de 20 datos producidos en la tabla. Se puede afirmar con un nivel de significancia del 5% que esta muestra proviene de una población normal con los parámetros especificados. Bueno, para empezar, sabíamos que el paso 1 era definir la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Definimos la hipótesis nula como que el proceso se ajusta a una distribución normal con una media de 26 y una desviación estándar de 2. Y como hipótesis alterna que el proceso no se ajusta a una distribución normal con una media de 26 y una desviación estándar de 2. Como paso 2 ordenamos los datos de menor a mayor. Paso número 3. Calculamos la frecuencia relativa acumulada para cada uno de los 20 valores. Como ejemplo tomamos el primer dato de la tabla ya ordenada. En el denominador tenemos
el número 1, que hace alusión a que es el valor número 1 de la tabla, y en el denominador tenemos 20, haciendo referencia a que son 20 observaciones. En total nos da 0.05. De igual forma tenemos el dato número 2 de la tabla sobre 20, que nos da un valor de 0.1. Y así sucesivamente hasta completar una tabla en la cual tengamos ordenados los datos, cada uno con su frecuencia relativa. Como paso 4, calculamos la probabilidad de z. Con la ayuda de la tabla de la distribución normal, se calcula previamente el valor de z. Sabemos que z se calcula como x menos mu entre sigma. Seguimos tomando como ejemplo el dato 1, que es 23.285 menos la media, que es 26, entre la desviación estándar, que es 2. Nos da un valor de z de menos 1.36. Nos vamos a tablas de la distribución normal y con z igual a menos 1.36 tenemos una probabilidad de 0.0869. De igual forma, el dato 2 se calcula. 26.382 menos 26, entre la desviación estándar, que es 2, nos da un valor de z de menos 1.3. Yéndonos a las tablas, el valor de la probabilidad es 0.0951. Y así sucesivamente hasta llegar hasta la siguiente tabla, en donde tenemos los datos ordenados, la frecuencia, su valor de z y su valor de probabilidad. Como último paso calculamos el valor de dn, el cual es el valor absoluto de la diferencia de la probabilidad y la frecuencia relativa. A continuación encontramos el valor de dn más grande de la tabla y lo comparamos con el valor de n máximo de tablas Kolmogorov-Smirnov. Obtuvimos que el dn calculado más alto es de 0.1656 y el dn máximo de tablas, con un número de 20 observaciones y un nivel de significancia de 5%, el dn máximo es de 0.294. Como el valor calculado es menor al dn máximo de tablas, aceptamos la hipótesis nula, por lo cual podemos asegurar que los datos del proceso provienen de una distribución normal.